seguido el proceso de beatificación del Beato Lolo y el que lo ha empujado toda su vida, que es el padre Rafael Higueras, que es fundador también iniciador del grupo Amigos de Lolo también, y es el que sigue presente en la historia de la vida del Beato Lolo, empujando ese proceso adelante, que ya él es un sacerdote de Jaén, ya un poco mayor, pero que siempre empuja mucho esto. Cuando le dijimos que íbamos a hablar del Beato Lolo, que fue como en septiembre del año pasado o algo así, él dijo enseguida que María Solano tenía que hablar del Beato Lolo. Y entonces dijimos, pues hay que conectar con ella. Entonces, no hay que conectar con ella porque sea una persona dificilísima de conectar, más bien al revés, es muy fácil de conectar con ella. Ella ha trabajado hace unos poquitos años en Alfa y Omega, estuvo también en una publicación Hacer Familia. Sigo. ¿Sigues en eso? Es decana del CEU, de la Facultad de Comunicación del CEU, que se llamará distinto de comunicación. ¿Se llama de comunicación? Humanidades y comunicación. Facultad de Humanidades y Comunicación. Hizo la tesis doctoral en el Beato Lolo. Cuando ha dicho don Amadeo las cartas que presentó, que escribió, artículos que escribió el Beato Lolo, que decía que había escrito 300 artículos, le he dicho, ¿te los has leído todos? Y me dice, no, porque son 700 en realidad, y me he leído los 700, eso sí. O sea que ella es una buena conocedora de la historia de Lolo y le hemos pedido pues, que estuviera con nosotros y que nos acercara también la figura de este periodista, ¿no? Que tiene tanto que enseñarnos. Cuando más o menos vamos a hacer una sesión ahora de 3/4 de hora y luego haremos 1/4 de hora de preguntas o que se pueden hacer preguntas en torno a eso. De forma que más o menos en 1 hora saldremos, vamos a ir a refrescar y luego tendríamos 2 sesiones de experiencias diocesanas, ¿vale? De las experiencias de estas diocesanas que son de 20 minutos y que las tendremos aquí. Entonces, para estas experiencias diocesanas, José Antonio Calvo nos iba a contar una tesis doctoral en 20 minutos y don Ramón Ollé nos iba a contar otra tesis doctoral en 20 minutos, ¿no? Entonces, si os parece, al acabar esta sesión volvemos a tener un poco de aire, 10 minutos, que he descubierto que ese es un buenísimo sitio por la tarde, por la mañana será un poco lío, pero bueno, y aireamos un pelín. De forma que, María, muchísimas gracias por decir que sí tan rápido, siempre a la primera y siempre deseando venir con una sonrisa. Gracias. Muchísimas gracias, Josécho. Muchísimas gracias a los señores obispos que nos acompañan esta tarde, en particular, de verdad, don Amadeo, la presentación ha sido emocionantísima para los que queremos y conocemos tanto a Lolo. Queridos compañeros, en esta preciosa profesión y vocación que es el periodismo, porque yo he estado mucho tiempo al otro lado, lo sigo estando, lo que pasa es que ahora hago el periodismo amable de la revista Hacer Familia, que además es mensual, con lo cual ya entenderéis que el estrés de los cierres pues lo llevo como de una manera más ligerita. Queridos compañeros, en la comunicación institucional, en la palabra y sobre todo la voz de los sin voz. Antes de empezar esta pequeña charla, que espero que sea lo más llevadera posible y no se les haga demasiado pesada en este día tan caluroso de Madrid, tengo que dar las gracias a la Conferencia Episcopal y en particular a la Comisión para las Comunicaciones Sociales porque me haya dado esta oportunidad, la oportunidad de venir a esta tarde a hablar de Lolo, porque todos lo llamamos Lolo a pesar de que lo bautizaron con 5 nombres, porque Manuel Lozano Garrido para nosotros es alguien casi de la familia. Permítanme que les dedique también unas palabras de especial cariño a don Rafael Higueras, al postulador de la causa, como nos contaba Josécho y también nos ha estado contando a don Amadeo, extraordinario sacerdote de la diócesis de Jaén, gracias al que tuve la dicha de conocer a Lolo a través de todo el legado que dejó. No se equivocaba, por supuesto, don Amadeo al decir que dejó 300 artículos. Es que dejó 300 artículos en medios, además de un medio completo que se llamaba Sinaí, en el que publicó más de otros 400 artículos, entre los firmados y los editoriales, y otros muchos que no me he atrevido a decir que no eran de él, porque no firmaba todo lo que escribía. Confieso que lo mío con Lolo fue verdaderamente un flechazo profesional sin precedentes. Miren, yo venía de ejercer el periodismo, estaba decidida a ser periodista, lo mío era el periodismo, es una cosa vocacional, he intentado huir en varias ocasiones del periodismo, pero el periodismo es más rápido y siempre acaba atrapándome. Pero por circunstancias de la vida, en un momento dado tuve que dar un giro, ¿no? Un giro a mi vida.
ya tenía hijos, tenía una hija con unas enfermedades y, bueno, pues el que había sido mi jefe muchos años, José Francisco Serrano, que había sido mi jefe en Alfa y Omega desde que yo era una chiquilla, me dijo: María, hay un hueco en la universidad. Él se había ido a la universidad, se había pasado a la docencia y allí que me fui yo a la docencia, pero yo es que soy periodista. Yo soy periodista sobre todo. Y entonces me dijo: mira, María, que es que para ser profesora tienes que hacer una tesis. Yo dije: ¿qué es eso de una tesis? Me dijo: eso es como un reportaje muy grande. Digo: bueno, pues venga, vamos allá. Total, que efectivamente allí me planté yo en la universidad y yo le decía: pero vamos a ver, es que mi vida no es muy sencilla. Mira, resulta que yo estoy trabajaba entonces estaba trabajando, él me sacó de Intereconomía, donde yo estaba trabajando, y entonces me puse a trabajar con Pepe Apezarena en el Confidencial Digital, haciendo temas de religión. Digo: mira, es que yo tengo 4 hijos, un trabajo, además ahora me quieres que sea profesora, no veo yo muy claro esto de hacer la tesis. Y me dijo: ya verás cómo encontramos la vía. Y ocurrió eso que a veces ocurre, que es que una gran casualidad quiso poner en mis manos esta tesis, que son más de 700, casi 800 artículos periodísticos redactados por Lolo, que me sirvieron a mí para tener una tesis y a los artículos de Lolo para tener una buena investigación, que pusiera de manifiesto lo que todos sabíamos, y es que realmente Lolo es un enorme periodista y tiene que ser conocido como tal, porque en muchas ocasiones no es conocido como tal. Bastó un breve viaje a Linares para descubrir una vez más que me habían regalado una de esas diosidades, como dice mi buen amigo Javier Fariñas de Mundo Negro, esas caricias de Dios que te reconcilian con el mundo. Porque lo que descubrí en Lolo fue la constatación de la tesis sobre el periodismo que vengo defendiendo desde que casi una niña empecé a trabajar entonces en las páginas de ABC. Y es que se puede ser periodista y santo al mismo tiempo. Lo digo totalmente en serio, porque estoy harta de oír críticas a los periodistas. Y creo que los periodistas también tenemos derecho a intentar nuestro camino de santidad por esta profesión tan bonita y tan emocionante. Se puede ser periodista y santo al mismo tiempo. De hecho, lo sabemos. Lolo, que no yo, es la prueba fehaciente. Lolo, los muchos premios Lolo, cientos de compañeros de profesión que se dejan la vida en sentido literal y metafórico por contar la verdad, por hacer del mundo un lugar mejor. Y ese es Lolo. Lolo es una buena persona que puso su voz al servicio del resto de las personas, y por eso es santo. Siempre les digo a mis alumnos que la clave del periodismo no es más que esa, ser buena persona, porque entonces se fían de nosotros, entonces nos cuentan las noticias, nos desvelan la verdad de lo que ocurre, nos explican para que sepamos trasladarlo a los demás. Las buenas personas se rodean de buenas personas casi sin darse cuenta. Funcionan como un imán imparable, y eso es exactamente lo que le ocurrió a Lolo con gentes de todo tipo, a las que escuchaba con el corazón abierto, de las que aprendía con humildad y devoción, con las que contaba con excelencia, verdad, bondad y belleza todo aquello que conocía en esa pequeña salita que hemos visto en las fotografías, porque en aquel viaje a Linares, tierra natal de nuestro querido Lolo, tuve la oportunidad de visitar la última casa donde vivió. Él se cambió varias veces de casa, pero la última en la que vivió con su hermana Lucy, que fue un verdadero ángel. Sin Lucy no tendríamos Lolo, ¿no? Y era un sencillo piso, muy sencillo, un tercero sin ascensor. Me sorprendió bastante. Recordemos que Lolo estuvo 28 años en silla de ruedas. Es cierto que pesaba 35 kilos, lo podían bajar a pulso. Lucy, que era una mujer encantadora y entrañable a la que tuve la fortuna de conocer allí en Linares, estaba ella ya en una residencia, pero tenía la cabeza perfecta, había convertido el saloncito de la casa, un saloncito muy pequeño que tenía la casa, en el dormitorio, despacho y cuarto de estar de Lolo, para que él estuviera lo más cómodo posible allí. De modo que Lucy no tenía salón. El salón era la habitación de Lolo. Y allí estaba físicamente la mesa camilla. Digo la mesa camilla con mayúsculas porque saben que da nombre a uno de los libros más conocidos de Lolo, y don Amadeo ha sacado varias veces esa mesa camilla en las fotografías. Es una mesa camilla muy especial, porque era la mesa camilla en la que se reunían los más ilustres periodistas de la época, pero sin paliativos, los más importantes de la época, para charlar entre amigos. La misma mesa camilla en la que se redactaron cientos de reportajes, de noticias, de entrevistas, de críticas literarias, de obituarios, de editoriales, columnas. La mesa camilla de ese ser Lolo.
El gran descubrimiento de aquel viaje investigador que comencé en 2012 al iniciar la tesis doctoral, que después defendí en 2014, fue un perfil de Lolo que había quedado ligeramente silenciado, no porque no fuera importante, sino porque en una persona tan multifacética como nuestro beato, otros aspectos de su vida siempre heroica brillaron quizá con más fuerza en el ideario compartido. Por ejemplo, su terrible enfermedad degenerativa que lo dejó postrado en ese sillón de ruedas desde muy joven, su ceguera, que lo acompañó en los casi 10 últimos años de su vida de piedad y de oración, la propia de un santo con mayúsculas, naturalmente, y su obra literaria. Porque los libros perduran en el tiempo y, sin embargo, el periódico de ayer ya solo sirve para envolver pescado. Y eso ha provocado que la obra periodística de Lolo se haya quedado más escondida. Y sin embargo, como el objetivo de mi tesis consistía precisamente en trazar una biografía de Lolo a través de su obra periodística, conocí, y permitidme la expresión, a un profesional como la copa de un pino. Y sé que a Lolo le va a encantar esta expresión, porque le va a hacer mucha gracia, porque la otra cosa que descubrí es que Lolo era divertidísimo, era un tío simpático. Era sensacional, con un humor andaluz increíble, capaz de reírse hasta de su propia sombra. Inundaba de alegría las estancias en las que estaba, todas las personas a las que tuve la oportunidad de conocer, que habían conocido a Lolo, porque como explicaba nuestro obispo, Lolo es beato muy joven. Entonces, todas las personas que compartieron su vida con él estaban en perfecto estado de salud. Y todas ellas coincidían en lo mismo, es que llenaba las habitaciones de alegría, llenaba de alegría los corazones de las cientos de personas que lo visitaban y que le escribían cartas día sí día también en una correspondencia tan profunda como extensa. A veces se quejaba de que no le daba tiempo a contestar las cientos de cartas que recibía cada día. Vamos, que Lolo era, sinceramente, un verdadero influencer de su época. La pera limonera entre los periodistas y la pera limonera entre los santos. De modo que les hago spoiler de mi tesis doctoral, que Josécho sufrió porque compartimos fatigas de escritura de tesis en aquellos años, y lo siento por si alguno tenía intención de leerse el mamotreto de 613 páginas sin bibliografía ni anexos, lectura muy ligerita para el verano, muy recomendable. Les confirmo que pude demostrar mi hipótesis de partida. Sí, se puede ser periodista y santo al mismo tiempo. No se imaginan la tranquilidad de espíritu que me dio, porque no tenía la más mínima intención de dejar esta profesión y porque al final lo que Lolo nos dice es eso que yo estoy cansada de decir. Los periodistas no mienten. Yo lo digo siempre, los periodistas no mienten. Y la gente me dice, mienten mucho. Digo, se equivocan. Los periodistas no mentimos. Los que mienten no son periodistas. Sé que la mayoría de ustedes ya tenían la suerte de conocer a este santo al que confío algún día otorguen la distinción de ser copatrono de nuestra profesión. No es que yo esté descontenta con San Francisco de Sales, que me encanta, extraordinario y virtuoso sacerdote, pero no nos vendría nada mal un representante laico con muchas páginas impresas a sus espaldas, muchos días de cierre, mucho estrés por conseguir la noticia perfecta, para interceder por nosotros en los no pocos problemas que nos asaltan cada día en las oficinas de prensa y en las redacciones. Pero ya que estamos aquí compartiendo este maravilloso encuentro y festejando, como nos ha trasladado Monseñor Amadeo Rodríguez, obispo de Jaén, el centenario de nuestro Lolo, gloso algunos detalles más de su vida y de su obra periodística que confirman con creces la tesis que les acabo de compartir. Lolo no es en absoluto un desconocido para la población, tanto en su Linares natal como en el conjunto de la diócesis se tiene una devoción muy profunda por él. Pero además es que en entornos periodísticos a todos nosotros, todos los que estamos aquí, nos es absolutamente familiar. No nos es nada ajeno, entre otras cosas, porque nombres conocidísimos de nuestra profesión fueron amigos de él y glosaron su vida. Pongo algunos ejemplos: Alejandro Fernández Pombo, Venancio Luis Agudo, Joaquín Amado, José Luis Martín Descalzo, Antonio Montero, José María Pérez Lozano, entre otros muchos. La militancia de Manuel Lozano Garrido en Acción Católica fue la que le abrió las puertas al periodismo, a los medios de comunicación de raíz católica. Ya de hecho él en su juventud, decía don Amadeo que había sido santo de niño. Creo que de niño lo que había sido era muy travieso, porque es tener muchos hermanos y estar el quinto, ¿no? El quinto entre siete tiene que ser muy intenso, pero lo que sí era un niño tremendamente cercano a Dios. De hecho,
Una de las anécdotas que me parecen más simpáticas, y se puede ver si se visita Linares, es que una cosa que hacía era que se escapaba de la casa para subirse por los tejados de Linares, los tejados de lo que ahora es el Pósito, que entonces al lado del Pósito estaba la casa de su abuelo, para ir a Acción Católica a trabajar. Y entre las cosas que dejó hecha fueron un montón de guiones de radio interesantísimos, con pequeñas obras de teatro y con acciones evangélicas para Acción Católica. Entonces fue allí, en esos medios de comunicación de raíz católica, donde Lolo conoció el periodismo. Su temprana muerte, causada por su enfermedad degenerativa, hizo que sus amigos y conocidos, muchos de ellos prestigiosos profesionales, mantuvieran viva su figura durante años. Yo creo que esto ha sido una de las razones por las que ha llegado tan pronto a ser un beato, porque es que realmente las personas que la habían conocido lo seguían viviendo muy de cerca. De hecho, ya todos aquí sabéis que en el año 2010 se instaura ese premio Lolo de Periodismo de la mano de la UCIPE, y además la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, la FAPE, en el año 2012 entregó a la familia de Lolo un diploma acreditativo del ejercicio del periodismo, porque a Lolo le pasaba, como a muchos periodistas de la época, que no estudió periodismo, pero es que había muy pocas escuelas de periodismo en aquel entonces. La mayoría de los periodistas no estudiaban la carrera, aunque ejercían la profesión. Arranca la vida de Manuel Lozano Garrido en ese Linares, en el que, de hecho, a Lolo la vida le va cambiando desde muy pequeño. Por eso yo creo que es santo desde la infancia. Nada es fácil en su vida. Decía don Amadeo que pierde a su padre siendo aún un niño, pero es que además al perder a su padre pierden buena parte de los ingresos. Ellos venían de una familia bien aposentada, tenían una fábrica de orujo y de jabones, y no les iba nada mal, pero quedan huérfanos muy temprano, y huérfano de madre con solo 15 años. Y ahí empieza una etapa de su vida tremendamente complicada. Y a pesar de eso, lo describen como un niño feliz, travieso, simpático, divertido y buen deportista, que siempre jugaba de extremo izquierda. Le encantaba el fútbol, por cierto. Pero en su primera juventud es cuando ingresa en Acción Católica, y allí lo que vive es el advenimiento de la Segunda República en una Jaén muy complicada, porque la provincia fue muy complicada, y vive los años de persecución religiosa y finalmente la guerra civil. Hay varios relatos en lo que lo cuenta. Su fe, de hecho, le vale el encarcelamiento por la labor apostólica que desempeñaba, que le llevaba efectivamente escondido en el forro de los abrigos la comunión a aquellas personas que la necesitaban. Yo he pensado muchas veces en esto, porque estamos hablando de un chaval de 16 años, de solo 16 años. Es que era un crío realmente. Además era el pequeño, o sea, los hermanos mayores se habían marchado de casa y solo quedaban Lucy y él en casa. Y lo pienso y digo, madre mía, y de repente un día llegó Lucy a casa y se lo habían llevado preso. Allí estuvo 3 meses, detenido y encarcelado, y era, como digo, casi un niño. Arriesgaba su vida por eso, por llevar la comunión, por llevar a Cristo a las zonas más alejadas de Linares, que era una ciudad relativamente grande en aquella época, y se la jugó. Después se habrá movilizado al Frente Republicano, primero en Almería, después en Granada, y le tocó estar en transmisiones. Entonces solía estar en cuevas, escondido, y dicen que de ahí viene su enfermedad, porque desarrolló unas fiebres reumáticas por todo el tiempo que pasó en esas zonas tan húmedas. Su pertenencia a Acción Católica marcará en gran medida no solo su trayectoria personal, sino también la profesional, pues buena parte de su vocación de periodista y editor se van a ver colmadas en Cruzada. Quizá no conocen Cruzada, bueno, por supuesto don Amadeo sí lo conocerá, porque era la publicación específica que tenía Acción Católica en Jaén, de la diócesis de Jaén, y era importantísima. Era una publicación mensual elaborada por las Juventudes de Acción Católica, muy bien elaborada. Tenía una enorme proyección en la localidad y también tenía información local, porque a falta de otros medios específicos, justo la revista Acción Católica servía para contar otra información de cualquier signo. Es a través de Cruzada que, por supuesto, llega a Madrid, a la sede central de Acción Católica, como el equipo de periodistas de Signo empieza a conocer a este tipo, a este Manuel Lozano Garrido, que parece que escribe fenomenal y que cuenta muchas cosas. Entonces, es ahí donde él, en Signo, conoce a los grandes profesionales que le van a abrir las puertas de otras instituciones. Nos lo cuenta su hermana, dice, la vocación periodística de Lolo salió de Acción Católica como un cauce de apostolado. Se la avivó Signo, periódico de los jóvenes de Acción Católica Nacional,
Su primer artículo publicado en Cruzada en una revista juvenil de Acción Católica de Linares, y de allí salió un numeroso grupo de chicos periodistas, porque, por cierto, además era un gran profesor de periodismo y daba clases gratuitas en esa mesa redonda que había en su salón. Con esa práctica adquirida en Cruzada, él aprende la profesión que no pudo estudiar en las aulas y le servirá para aplicarla a las colaboraciones que publica en otros muchos medios y con las que contribuye en la medida de lo posible al sostenimiento de la familia, porque esto es muy interesante. Digamos que a veces la imagen que se tiene de Lolo es, bueno, pues como él quedó postrado y supo hacerle frente a la enfermedad con una sonrisa y una vitalidad increíble, parece que, bueno, que lo que ocurre es que se pone a escribir porque es lo único que puede hacer. No, no, ni mucho menos. De hecho, en realidad es más bien al revés. Lolo busca el periodismo porque encuentra en el periodismo, que ya le gustaba desde chico, una profesión que le permite ayudar económicamente a su familia, porque hay otras profesiones que evidentemente no puede realizar. Él había ido por varios derroteros. De hecho, terminó estudios de magisterio, lo que pasa es que después no llegó a ejercer porque llegó la enfermedad. Estuvo apuntado en la Escuela de Minas. Linares es una ciudad eminentemente minera y habría podido tener una gran carrera en ese sentido, pero desde crío sabía que quería ser periodista. De hecho, en el colegio había montado ya la revista de los niños de su clase, que tuvo bastante éxito y que estaba bastante bien hecha para estar hecha por un chaval. Y además contaban sus hermanos que es que todo lo que podía lo escribía. De hecho, él trabajó durante un tiempo para ayudar en casa en una sastrería. Y entonces le regañaba el dueño de la sastrería porque cualquier papel que encontraba lo utilizaba para escribir, porque necesitaba escribir constantemente pequeñas historias. En efecto, la enfermedad es la que va a marcar la vida de Lolo y también la de su hermana. Su enfermedad degenerativa, que lo dejó postrado por tanto tiempo. En términos médicos dicen que es una rara enfermedad sistemática de naturaleza inflamatoria progresiva, irreversible, que ataca selectivamente a las articulaciones sarcoilíacas, las vértebras, las periféricas y partes blandas contiguas, conocida como espondilitis anquilosante, espondilitis de Marie-Strumpel o el síndrome de von Bechterwer. Total. Lolo lo resume así. La composición del lugar de mi vida podría ser esta. Se entaza un hombre en una rigurosa postura de 4. Las manos quedarán ligeramente reposadas sobre las piernas, con los dedos encogidos como el que retiene una moneda. La cabeza inclinada y así ya de pronto golpearle con fuerza sobre los hombros. Cuando se haya encogido, dejarle así bien quieto, maduradle en piedra las articulaciones y derramad sobre el cabello los 6.000 y pico días de 18 años. Y esto con una juerga que él todo lo contaba, que entraba el ataque de risa a todos los que le oían. Cuenta cómo se le va inutilizando un dedo. Dice, el único que me quedaba útil al deformarse ha tomado una dirección distinta, así que oficialmente queda tan inválido como los demás. Sin embargo, nunca deja de pelear por conseguirlo. Lo único que hace es cambiar la manera. Al principio escribía con máquina de escribir. Lo hemos visto en una de las imágenes que nos traía don Amadeo. Llega un momento en que él no podía sostener la máquina de escribir porque le dolían mucho las piernas. Bueno, pues entonces se pasa al lápiz. Ya habéis visto que nos ha traído don Amadeo las líneas escritas a lápiz, pero poco a poco se le van torciendo. De hecho, hay uno de los pocos días que yo he encontrado a un Lolo enfadado. Fue un día en el que al llegar Lucy a casa, Lucy por la tarde, cuando Lucy tenía que trabajar, evidentemente, para poder mantener la casa. Y cuando Lucy llega por la tarde, Lucy le pasaba a máquina todo lo que Lolo había escrito a mano. Y entonces un día le dice, Lolo, lo has escrito todo sobre el mismo renglón. Es de los pocos días en los que Lolo pierde un poco la paz y después dice, pues si el Señor quiere esto, buscaremos otra vía. Y entonces a través de sus amigos, le compran uno de los primeros magnetófonos que llega a Linares. Y entonces solamente tiene que apretar un botón y graba lo que quiere decir. Y después por la tarde, Paqui le pasa las cintas mecanografiadas. Es que don Amadeo ha tenido la suerte de conocer a una de las personas que le ayudaba. El Gorrión la llamaba. El carácter de Lozano Garrido, compartido con sus hermanos, en particular con Lucy, le impide desesperarse a pesar de la adversidad y se niega a tirar la toalla. De hecho, el periodismo lo afronta como una verdadera profesión y como una fuente verdadera de alegría. Al mismo tiempo consigue, como os decía, algo de dinero para
la familia. Encontró en el periodismo una tarea que le apasionaba y que le permitía un desarrollo profesional que no se veía gravemente obstaculizado por su postración en una silla de ruedas. Y cuando yo empecé a estudiar a Lolo decía, pero vamos a ver, ¿cómo va a ser periodista si no puede salir de casa? ¿Cómo va a ser periodista si no puede salir de casa? Es que yo no he conocido nunca a nadie que metiera a tantas fuentes en su casa. Tenía todas las fuentes periodísticas en el salón de su casa, con lo cual conocía la información de primerísima mano. Publica, como decía, algunos textos de juventud, pero no es hasta 1951 cuando empieza a escribir en medios de comunicación de manera habitual. Este trabajo lo mantiene hasta poquitos meses antes de su fallecimiento. El último texto publicado data de mayo de 1971, ¿no? Solo 6 meses antes de su muerte. La vocación le viene de lejos, aunque sea la enfermedad la que le permita fortalecerlo. Dice él en un momento, de joven quise ser periodista, apóstol y un montón de cosas. Me moví mucho, hueca e inútilmente. Solo cuando oficialmente no valía para nada, se conformó y encauzó mi vocación de periodista. Y quiero creer que los ojos de Dios han de estar sobre esta parte de mi vida con más benignidad. Su profesión es su vocación. Soy y seré siempre noticia de última hora, dice en un momento. Periodismo del corazón, vida, escribe. La siente desde su más tierna infancia y está tan enganchado a la prensa que en un viaje que hace su madre a Madrid y lo deja a cargo de sus hermanos mayores, escribe una carta que se conserva en la que dice literalmente, por favor, que Lolo estudie y que no lea tanto los periódicos. Y yo me reconozco perfectamente en esta carta de la madre de Lolo. Él se define a sí mismo como periodista y lo dice en muchas ocasiones en esos textos. Y además textos que son de verdad noticiosos. Hace una entrevista a una pintora novel que después fue muy reconocida, Regina Pérez Tirada, a la que conocen Tiscar, porque él iba de vacaciones a Tiscar, por eso le tiene tanta devoción a la Virgen de Tiscar. Y se refiere a sí mismo como tal. Dice, mientras charlamos, a mí, periodista, me tienta el tema de las relaciones entre la pintura y la literatura. En otro caso, dice, me he sonreído y pudiera creer que lo hace el periodista atiborrado de información. O sea, que en todo momento él se siente periodista, pero siente que el periodista va a ser el camino de entregar su vida a Dios. De hecho, hay una escena preciosa, no recuerdo ahora mismo dónde la cuenta o quién me la ha contado. En la imagen que salía una celebración de la misa en casa de Lolo, que es la misma mesa en la que él trabaja, y la convierte en altar, porque él obtuvo un permiso especial para que se pudiera celebrar la Santa Misa en su casa, puesto que no podía salir. Y entonces Lolo, en un momento, le pide a don Antonio Montero que ponga la máquina de escribir debajo de la mesa que va a ser de altar, porque dice, de esa manera la cruz de Cristo va a caer justo y va a enraizar en mi máquina de escribir. Con lo cual él siente de verdad que cuando está haciendo periodismo lo que está haciendo es vida en Cristo. La percepción que Lozano Garrido tiene sobre el periodismo es muy positiva. Para él es un trabajo fundamental para la sociedad. Así lo explica al público de Diario Jaén, uno de los periódicos en los que más publicó, en una carta. Dice, el grato voluntario y no menos difícil empeño de reunirnos en torno a esta mesa redonda, que es el trabajo en equipo por el bien de los demás, de la información, el diálogo y la creación de una conciencia social, que es el noble ejercicio del periodismo. Tanto el propio autor como otros compañeros lo catalogan como periodista, circunstancia que demuestra que fue entendido como tal en su trayectoria. En reiteradas ocasiones se describe a sí mismo como profesional, como profesional del periodismo antes que como escritor. De hecho, los libros que tanto conocemos, esos 9 volúmenes que tanto se han editado, son una forma que tiene de ganar dinero, porque le es más fácil ganar dinero a través de los libros y llevarlo a casa. Y pide siempre a sus amigos que le ayuden a vender los libros para de esa manera poder seguir haciendo más periodismo. También los definen otros colegas como de la profesión como periodista. Por ejemplo, hay notas en Incunable, Antonio Castro Zafra, sacerdote, periodista y gran amigo de él, también se refiere a él como periodista. No se amedrenta ante los problemas que le ocasiona la enfermedad para trabajar. De hecho, como les decía, de vez en cuando le agobia la falta de tiempo de tanto trabajo que tiene y jamás dijo no a una petición, y son muchísimas las que recibe. Obras Misionales Pontificias, por ejemplo, le está pidiendo constantemente colaboraciones y en ningún momento dice que no.
Por ejemplo, en 1962, ya ciego, menciona 2 encargos muy importantes para los que era fundamental el empleo de la vista. Digo esto porque ya estaba ciego. Bueno, pues no le importa, no pasa nada. Él lo que hace es que, como además tiene una vocación increíble de apostolado y la gente de Linares lo quiere, que lo adora, y está siempre rodeado de gente joven, pues a la gente joven que tiene alrededor le dice: oye, que esta foto no la termino de ver, dime qué es lo que hay aquí. Y era una publicación con más de 50 fotografías. Y también tiene el encargo de don Pedro, director de la revista Enfermos Misioneros, de que le ayude a preparar una propaganda viva, moderna, atrayente y eficaz para la jornada de los enfermos. Así que este es un periodista carta cabal, y acabamos de descubrir que también tiene algo de publicitario. Este trabajo le exige ver muchas fotografías, y él dice que las veía así entre brumas, como en tarde de invierno británico. Pero ya digo que tiene tantos ayudantes que al final lo consigue todo. Las dificultades para cumplir con todos sus compromisos arrecian, y son muchas las ocasiones en las que se desbaratan los planes previstos por culpa de la enfermedad. Se toma esas contrariedades con el buen humor que lo caracteriza. No voy a escarmentar con los proyectos, nos dice. A la noche planes y al día siguiente más. El mareo, la cabeza, las articulaciones y uno, ea, pues hacer crucigramas. Para hoy pensaba seguir con lo de matrimonio, pero la circulación ha dicho que naranjas de Mao, que deben ser las naranjas de la China de antes. Si nosotros tenemos adversidades en nuestra profesión, él más. Cuenta que en una ocasión esta escena conmovedora. Esta es la que os he contado. Cuando la chica, otra distinta, perdón. Cuando la chica se fue al mercado, cayó la cuartilla en la que escribía y he perdido la mejor hora de trabajo, porque lo dejaban allí trabajando para que después pudieran pasarle a máquina los textos. El hecho mismo de su enfermedad marca su presencia en 2 de los medios en los que más ocasiones publica: Enfermos Misioneros, que es una revista de obras misionales pontificias para que los enfermos recen por las misiones, en la que despliega ese estilo tan propio suyo, que es el diario de un enfermo, y se gana el respeto de sus lectores porque comparte con ellos las dificultades propias de la enfermedad. La segunda publicación que debe en parte a su enfermedad es Sinaí. Sinaí sigue existiendo, y Sinaí fue un gran reto para Lolo. De hecho, para mí fue posiblemente el mayor de los descubrimientos, porque ahora mencionaré las otras publicaciones en las que él escribe, pero en Sinaí es mucho más que un periodista, es el editor completo, porque es el director, es el redactor jefe, es, por supuesto, el autor de muchas partes de los textos, es editorialista con sus compañeros, es selector de fotografías, es, como digo yo, secretaria de redacción, porque se escribe y se lee todas las cartas que le llegan, lleva hasta las finanzas de Sinaí para que todos los números cuadren, con lo cual es esa labor de periodista completo que es especialmente destacada. En los primeros compases de Sinaí discute con una de sus promotoras, Lola Well, que entonces era la secretaria de redacción de PPC, si es la persona ideal para el trabajo, puesto que su enfermedad es muy limitante. Le pide a Well que sea ella la que elabore la circular con la que arranca la andadura de estas publicaciones periódicas. La circular la llevarás tú muy bien, le dice. Pero ella escribe a los primeros enfermos fundadores, entre ellos Lolo, y le dice que efectivamente es Lolo el que se tiene que ocupar de Sinaí. Está trabajando en Sinaí durante buena parte de sus años y lo deja como legado. Sinaí era una obra que lo que trataba de hacer era poner en relación a enfermos y a órdenes religiosas para que rezaran por algún medio de comunicación católico. Imaginaos el bien que nos haría tener a todos aquellos enfermos y órdenes religiosas que entonces rezaban, rezando por nosotros. Va adaptando poco a poco los sistemas de escritura a su situación, pero en ningún momento tira la toalla. Recuerda Fernando Gaitán, uno de sus amigos de infancia, el tesón que lo caracterizó para reponerse ante la adversidad y buscar siempre vías alternativas. Cuando no podía sujetar el boli entre los dedos, hacía que se lo sujetáramos con gomas y escribía, aunque fuera con signos difíciles de leer. Y después aceptó mi sugerencia de tener por la noche el magnetofón para poder grabar las ideas que se le ocurrían. Y a la mañana siguiente la muchacha se lo pasaba limpio. Para Manuel Lozano Garrido, el periodismo y la escritura no son solo una vocación, sino que como consecuencia de la enfermedad se convierten también en una profesión. A pesar de su juventud, con 19 años de acabada la guerra, tomó esa determinación, ¿no?, de buscar esas opciones que le permitieran seguir trabajando. Y realmente en la profesión periodística consiguió ganar algo de dinero. Digo esto de ganar algo de dinero porque tiene mucha importancia.
Tiene mucha importancia porque demuestra que es un profesional del periodismo. Es decir, los periodistas lo hacemos todo por vocación y por servicio a la verdad. Pero yo tengo 4 hijos que van a cenar esta noche, ¿no? Y entonces, como necesito darles de comer, está bien que ganemos dinero. Y Lolo realmente lo sentía como una profesión y sabía que necesitaba ayudar a Lucy en las necesidades del hogar y por eso lo vivió como tal. Y tiene algunos... no tenemos mucha documentación, pero sí hay algunos recibos de vida nueva, algunas facturas de vida nueva y de enfermos misioneros, y después tiene varios premios. Un importante ingreso para la familia fueron los premios literarios. Tiene un primer premio con un reportaje que publicó en Signo, en la revista de Acción Católica, sobre el martirio, aunque no tenemos dato de la cuantía recibida, pero creemos que fueron 50 pesetas por otras cuantías. Recibe 15.000 pesetas, que es una barbaridad en su época, por un premio de cuentos Ciudad de Villajoyosa. Es mucho dinero. Y aun después de muerto, recibe su familia una carta que certifica otro galardón de La Felguera, en Asturias, por uno de sus textos periodísticos. Recibe un premio Feijóo en 1963 por sus artículos en Diario Jaén. En este caso, también son 15.000 pesetas de la época. Y según relata el mismo periódico, el galardón que normalmente se entregaba en persona, lo entregaba en persona el ministro de Educación Nacional en Madrid, en esa ocasión lo recogió Lozano Garrido en su casa de manos de un representante del ministerio porque él ya no pudo ir allí. Por supuesto, fue recogido por toda la prensa. Aunque posiblemente uno de los premios que más le emocionó fue el primer premio Bravo que concede la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social de la Conferencia, que le fue entregado precisamente por su trayectoria como periodista. También por esa trayectoria como periodista, en el 69 recibe el premio Olivo de Oro. Otros 2 importantes reconocimientos a su carrera profesional, que demuestran que realmente fue un periodista consagrado, fue que en el año 1969, o sea, antes de fallecer, el ayuntamiento de su ciudad le concede el título de hijo predilecto por las altas cualidades humanas, la ejemplaridad constante de sacrificio, la fecunda labor cristiana, la apreciada obra literaria y periodística de ámbito nacional, y sobre todo ello su gran amor por la ciudad que lo vio nacer. Además, se le concedería el nombre de una calle. De hecho, cada vez que busco Manuel Lozano Garrido me salen los pisos que hay en venta. Vamos al centro de la cuestión para ya terminar y no aburrirles más. ¿Dónde fue Lolo periodista y qué hizo en aquellos medios? Manuel Lozano Garrido colaboró en un total de 24 medios de comunicación diferentes de temática, periodicidad y distribución muy variada. Publicó 794 artículos en estos medios, a los que hay que sumar otros muchos de probable autoría suya, pero que no están firmados. Entonces no me atreví a meterlos en tesis porque ya saben que la ciencia es ciencia y si no está demostrado no se puede poner. Además, tanto en Cruzada en su juventud como en Sinaí en su madurez, desempeñó otras muchas funciones periodísticas, como la dirección y coordinación de contenidos, selección fotográfica, maquetación, relación con los lectores, colaboradores, etc. Los medios generalistas en los que publicó son Jaén, que era un medio local, Linares, Prensa Asociada, Úbeda, Ya, el diario Ya, el antiguo diario Ya, y El Ideal. Además, en cuanto a los medios especializados en información religiosa, se encuentran Sinaí, Signo, Cruzada, Enfermos Misioneros, Vida Nueva, Pax, Orate, Miriam, Catolicismo, Lábaro, Pueblos del Tercer Mundo y Reinado Social. También escribió mucho en una revista cultural, Advinge, y sobre las publicaciones de temática social trabajó en Nuestra Ciudad y en una pequeña publicación que se llamaba Asilo de Linares. Donde más publica con gran diferencia, más de la mitad de sus textos, es en Sinaí, seguido de Signo y Cruzada, que eran las de Acción Católica, con más de 40 textos en cada una de ellas, y le sigue de cerca Jaén, que es de información general, Enfermos Misioneros, Vida Nueva y Linares, Prensa Asociada, también de información general, Pax y Orate. Y después otras muchas publicaciones en las que tiene menos de 7 artículos, pero como ven era un asiduo de muchas publicaciones, lo cual significa que era muy buen periodista porque después de mandar su primer artículo le volvían a llamar en muchas ocasiones. La variedad de género que publican estos medios muestra su capacidad para tratar los acontecimientos desde distintas perspectivas. Era un escuchante radiofónico constante, estaba todo el día con la radio puesta y eso le hacía ser una de las personas más informadas. Es muy importante destacar, para conocer bien al Lolo periodista, que de todos los textos analizados, esto es muy importante,
el 43% son informativos, 357. Esto es muy destacado porque a veces pensamos en un periodista de carácter literario, ¿no? Pues un periodista que escribe algunas columnas de vez en cuando, pero no, no, no. Este es un periodista que escribe información en sentido estricto, ¿no? Además, hay un 18% de textos de carácter más interpretativo e igual cifra de opinativo. Y solo un 22% del total son colaboraciones literarias. Es decir, no marcadas por el acontecer periodístico. Las noticias como tal son 248 del total de los textos informativos, 109 reportajes, 72 perfiles, 54 entrevistas, era un entrevistador nato, entrevistaba todo el que pasaba por Linares, caía a su casa a entrevistarlo. 18 crónicas, después tiene artículos de opinión con 58 columnas, 52 editoriales, los de Sinaí, que los escribe siempre él, 18 críticas y 34 crónicas. Y en cuanto a los textos literarios, son esos 179 que quizás son más conocidos porque algunos de ellos se han recogido en los libros que son antologías periodísticas. En cuanto a la temática, la variedad es tremendamente abundante y se da la circunstancia de que en muchas ocasiones son varios y no solo uno los temas que trata en sus artículos. Les digo, por ejemplo, cuestiones sociales en 559 de los textos, temas de espiritual en 738. Hay que pensar que muchas veces él los mezcla. Él habla a lo mejor de una cuestión social y después habla de una cuestión espiritual porque muchas de los textos los publica en revistas de signo religioso. Temática cultural que le apasiona, 228. Información religiosa, 147, porque es uno de los primeros periodistas de información especializada en materia religiosa y sigue, por ejemplo, cuestiones relacionadas con los obispos o con el Concilio Vaticano. Respecto a la temática, por decirles alguna idea, le apasiona los temas de salud y ciencia. Es un periodista especializado en salud brutal. Digo, claro, ha tenido que ver a todos los médicos de Jaén y alrededores, pues sabe de medicina lo que no está escrito y de hecho tiene 195 artículos distintos sobre cuestiones de salud. Pero periodístico, no pongamos la salud en manos de Dios, no, de noticias, de avances científicos, de nuevas técnicas aplicadas a la salud, otros 151 de ciencias. Es que este señor sabía de muchos temas. 124 de cultura, 95 de noticias de iglesia, mucho sobre periodismo local, en 81 habla de Linares, de Tíscar, ¿no? De distintas cuestiones, de educación en 19, de arte en 29 y después muchos de espiritualidad, sobre los sacramentos, la Semana Santa, la santificación de las contrariedades y justo llego al término del tiempo que me ha dado Josécho y no me quiero pasar más, pero tengo que leer una cosa que es fundamental para nosotros. Yo la uso mucho en clase con mis alumnos. Es el decálogo que nos dejó escrito Lolo para los periodistas. Así que, con permiso de Lolo, lo comparto. Dice el primer mandamiento del decálogo: da gracias al ángel que clavó en tu frente el lucero de la verdad y lo bruñe a todas horas. El segundo: cada día alumbrarás tu mensaje con dolor, porque la verdad es un ascua que se arranca del cielo y quema las entrañas para iluminar. Pero tú cuida de llevarla dulcemente hasta el corazón de tus hermanos a fin de que descanse pura y jubilosamente como una caricia. ¿Cuántas veces no nos ha pasado a los periodistas que tenemos entre manos una noticia muy dolorosa y cuántas veces no le he rezado yo a Lolo que me eche una mano con ese ascua que anda ahí quemándome y que no sé qué hacer con ella? Tercero, cuando escribas lo has de hacer de rodillas para amar, sentado para juzgar, erguido y poderoso para combatir y sembrar. Esta me parece espectacular. Toda la humildad del periodista y todo el servicio que Lolo entendía que el periodista tenía que hacer. Cuarto, abre pasmosamente tus ojos a lo que veas y deja que se te llene de savia y de frescura el cuenco de las manos, para que los otros puedan tocar ese milagro de la vida palpitante cuando te lean. Esa vocación de Lolo por el servicio público. Quinto, el buen peregrino de la palabra pagará con moneda de franqueza la puerta que se le abre en la hospedería del corazón. Sexto, trabaja con el pan de la limpia información, con la sal del estilo y la levadura de lo eterno, y sírvela troceada por el interés, pero no le usurpes al hombre el gozo de saborear, juzgar y asimilar. Séptimo, árbol de Dios, pídele que te haga roble, puro e impenetrable al hacha de la adulación y del soborno, pero con su frente en las ramas a la hora de la cosecha. Octavo, si tu silencio se llama fracaso porque la luz falta a la cita, acepta y calla.
Pobre del ídolo que tiene los pies de barro de la mentira. Pero ojo, a su vez, con la vanagloria del mártir cuando las palabras no suenan por cobardía. Tipo cabal y siempre fuerte. 9. Siégate la mano que va a mancillar, porque las salpicaduras de los cerebros son como sus heridas, que nunca se curan. En Lolo aprendí un periodismo que decía lo que tenía que decir y jamás hería. Y 10. Recuerda que no has nacido para la prensa de colores, ni confitería ni platos fuertes. Sirve mejor el buen bocado de la vida limpia y esperanzadora como es. Muchísimas gracias a todos de todo corazón por este rato en el que no sé ustedes, pero yo he sentido a Lolo aquí muy, muy cerquita, sentado entre nosotros. Gracias a nuestros obispos por querer recordarlo y gracias a él por dejarnos su ejemplo. Recuerden, se puede, sí, se puede ser periodista y santo al mismo tiempo. Muchas gracias.